La llamada llegó un martes de marzo, a las 2:30 de la tarde. Yo estaba en el patio regando los jitomates cuando el teléfono sonó con esa insistencia que solo las malas noticias tienen. Del otro lado de la línea, una voz femenina, educada pero tensa. Señor Carlos Alberto, habla de la gerencia del Banco Azteca, sucursal Centro. ¿Podría venir aquí urgentemente? Es sobre un movimiento en su cuenta que, necesita su presencia inmediata. Mi corazón se aceleró. A los 67 años, después de 4 décadas trabajando como técnico en refrigeración, yo sabía que las llamadas de banco raramente traían buenas noticias, principalmente cuando usaban ese tono cauteloso. ¿Qué pasó? ¿Algún problema con mi pensión? La gerente dudó antes de responder. Señor Carlos, su hijo Marcos está aquí con nosotros intentando abrir una cuenta conjunta a su nombre. Trajo documentos, pero la firma no coincide con la que tenemos en nuestro sistema. Necesitamos que usted venga a confirmar si autorizó este movimiento. El mundo giró. ¿Marcos? ¿Mi Marcos? ¿El mismo hijo al que le había prestado 15,000 pesos el mes anterior para saldar las deudas de la tarjeta? ¿El mismo que me abrazó llorando diciéndome que era solo una etapa difícil y que jamás olvidaría lo que yo estaba haciendo por él? ¿Está segura que es mi hijo? ¿Marcos Antonio Silva Santos? Sí, señor. Él está aquí con INE, CURP, y dijo que usted había autorizado la apertura de la cuenta conjunta para facilitar las transferencias, pero nuestra política exige la presencia del titular principal cuando hay discrepancias en la firma. Mi mano temblaba sosteniendo el teléfono. 43 años de matrimonio, 2 hijos criados, una vida entera de trabajo honesto, y ahora ¿visto? Ya voy para allá. Colgué el teléfono y me senté pesadamente en la banca de madera que yo mismo había construido 5 años atrás, cuando me jubilé. La misma banca donde Marcos se sentaba cuando niño para verme arreglar refrigeradores en el patio. El mismo niño que me seguía por la casa preguntando cómo funcionaban las cosas, que lloraba cuando yo salía a trabajar los fines de semana. La memoria es cruel cuando necesitas que sea gentil. Recordé una mañana de sábado de 1992. Marcos tenía 9 años y me despertó a las 6 de la mañana sacudiendo mi hombro. Papá, papá, la nevera de la vecina se descompuso y está llorando. ¿Puedes ayudar? Yo estaba agotado. Había trabajado hasta las 11 de la noche anterior en 1900. Una emergencia en la plaza comercial. Pero cuando vi esos ojos preocupados de mi hijo, me levanté, tomé la caja de herramientas y fui a ayudar a doña María. Cuando crezca, quiero ser como usted, papá. Quiero ayudar a las personas. ¿Cómo un hombre llega a los 67 años para descubrir que su propio hijo está intentando robarse su pensión? ¿Cómo un padre procesa la información de que el niño que cargó en los hombros, que enseñó a andar en bicicleta, que lo desvelaba cuando tenía pesadillas, ahora está sentado en una sucursal bancaria falsificando su firma? Sentí un dolor físico en el pecho, diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado. No era infarto, ya sabía cómo era, había tenido uno pequeño 3 años atrás. Era algo peor. Era la sensación de que toda una vida de amor, sacrificio y trabajo estaba siendo pisoteada por mi propia sangre. El nudo en la garganta se apretó cuando recordé la conversación que tuvimos apenas 3 semanas atrás. Marcos estaba desesperado. Dijo que se había metido en deudas con la tarjeta y que los intereses lo estaban comiendo vivo. Papá, sé que es mucho dinero, pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Simón no sabe de nada, y si se entera va a ser el fin de mi matrimonio. 15,000 pesos, la mitad de mi reserva de emergencia, pero era mi hijo pidiendo ayuda con lágrimas en los ojos, llamándome único hombre honesto que conocía. Papá, usted es mi héroe, siempre lo fue. Prometo que voy a pagar puntualito, con intereses si es necesario. Héroe. Me llamó héroe mientras planeaba robarme. Me levanté con las piernas temblorosas, me puse la camisa azul que uso para ocasiones importantes y salí de casa sin ni siquiera cerrar bien la puerta.
En el carro, un Tsuru 2008 que mantengo impecable hace 15 años, mis manos sudaron en el volante durante todo el trayecto hasta el centro de la ciudad. En el tráfico, parándome en un semáforo rojo, una canción de Juan Gabriel sonaba en la radio. Amor eterno. ¡Qué ironía! A los 67 años, después de una vida entera intentando hacer todo bien, yo estaba aprendiendo que no sabía vivir nada. No sabía que un hijo podía volverse un extraño. No sabía que amor de padre podía confundirse con debilidad. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Es una soledad que corta más profundo que cualquier abandono, porque viene de quien tú enseñaste a caminar. ¿Cuántos padres saben lo que es descubrir que criaron a un extraño? ¿Cuántos hombres trabajaron toda la vida para sostener su propia traición? Si ya sentiste que toda una vida de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó en esa sucursal me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como banco, no como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas. Cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Carlos Alberto Silva Santos, tengo 67 años y durante 43 años trabajé como técnico en refrigeración en una empresa de aire acondicionado aquí en Guadalajara. Empecé cargando compresores con 17 años, terminé como supervisor técnico responsable de un equipo de 12 hombres. Me jubilé en 2018 ganando 5,300 pesos mensuales, más una pequeña renta extra del taller que monté en el patio de casa. Me casé con Marilú en 1981, cuando ella tenía 19 y yo 24. 2 años después nació Marcos, nuestro primer hijo. En 1986 llegó Patricia. Durante 25 años salí de casa todos los días a las 6 de la mañana y regresaba solo después de las 7 de la noche. Fines de semana, trabajaba haciendo freelances, arreglando refrigeradores y aires acondicionados para vecinos, amigos, cualquiera que necesitara. ¿Por qué? Porque tenía una familia que mantener y un sueño, ver a mis hijos graduados de la universidad, cosa que ni yo ni Marilú tuvimos oportunidad de hacer. Mi papá era albañil, dejó de estudiar en cuarto de primaria para trabajar. Mi mamá ni eso, pero mis hijos iban a ser diferentes. Recuerdo como si fuera ayer las madrugadas que pasé estudiando junto con Marcos para los exámenes de matemáticas de la preparatoria. Llegaba muerto de cansancio del trabajo, me daba un baño helado para despertar y me sentaba con él en la mesa de la cocina hasta que entendiera los ejercicios. Papá, ¿por qué se esfuerza tanto? Puedo pagar clases particulares cuando crezca, me decía, y yo respondía, hijo, cuando crezcas, vas a entender que no hay cosa más valiosa que un papá puede dar que su propio tiempo. Qué equivocado estaba. El tiempo se volvió cobranza. El sacrificio se volvió obligación. El amor se volvió conveniencia. Hubo una época cuando Marcos tenía unos 15 años que quería una bicicleta mountain bike que costaba el equivalente a mi sueldo completo. Recuerdo que le platiqué al señor Antonio, mi supervisor en esa época, y se rió. «Carlos, ¿estás loco? ¿Dar el sueldo completo en una bicicleta para chamaco? Compra una sencilla y ya». Pero yo no podía. Quería darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Trabajé 3 meses haciendo extras los sábados y domingos, arreglando refrigeradores de madrugada para comprar esa bicicleta. El día que le entregué la bicicleta, Marcos lloró, no de alegría. Lloró porque dijo que se sentía mal viendo lo mucho que yo trabajaba. «Papá, no necesito una bicicleta tan cara, solo quiero que usted descanse». Aquel niño de 15 años me abrazó ese día y me dijo que cuando creciera
Iba a cuidarme igual que yo lo cuidaba a él, que nunca iba a tener que preocuparme por nada. Durante los años de universidad de Marcos, cursó administración en una privada porque no pasó en la pública. Yo hacía extras todo fin de semana. Arreglaba refrigeradores en el tianguis, trabajaba en eventos, cualquier cosa que pagara un peso extra. La colegiatura era 800 pesos en 2003, lo que era casi la mitad de mi sueldo en esa época. Papá, déjeme trabajar medio tiempo para ayudar. No es justo que solo usted se mate. Estudia, hijo. Deja que papá trabaje. Vas a tener tiempo de sobra para trabajar cuando te gradúes. Patricia. Eligió enfermería y también en privada. 2 universidades al mismo tiempo. 1,600 pesos por mes solo de colegiaturas. Hubo meses que trabajé hasta en el feriado de Navidad para conseguir pagar. Marilú hacía dulces para vender, cosía ropa de niños, pero lo fuerte venía de mi trabajo. Recuerdo una madrugada de diciembre de 2006. Era víspera de Navidad y yo estaba en una pizzería arreglando el congelador que se había descompuesto justo en el movimiento. El dueño estaba desesperado. Era la noche de mayor movimiento del año. Ofreció 300 pesos para que resolviera el problema antes de la medianoche. 300 pesos en 2006 era mucho dinero. Era la colegiatura de Patricia del mes siguiente. Pasé la madrugada completa desarmando ese congelador en la cocina caliente de la pizzería, mientras mi familia estaba en casa esperando para abrir los regalos. Llegué a casa a las 5 de la mañana de Navidad, sucio, cansado, oliendo a soldadura y grasa. Marilú me estaba esperando, despierta en la sala con Marcos y Patricia dormidos en el sofá. ¿Lo lograste? Sí, y conseguí la colegiatura de Patricia para enero. Ella lloró. No de tristeza, de orgullo. Nuestros hijos no tienen idea del papá que tienen. Cuando se graduaron, Marcos en 2007, Patricia en 2009, lloré como niño en la graduación de los dos. No de tristeza, de orgullo, de misión cumplida. Un técnico en refrigeración había puesto 2 hijos en la universidad. Marcos consiguió trabajo en una empresa de logística luego después de graduarse. Sueldo de 4,000 pesos, seguro médico. Tenía todo para salir bien. Patricia fue a trabajar en el hospital municipal ganando 3,500. Los dos salieron de casa, se casaron, siguieron sus vidas. ¿Y yo? Me jubilé en 2018 feliz de la vida. Había cumplido mi papel. Compré unos equipos y monté un pequeño taller en el patio de casa. Nada grande, solo para no quedarme parado y tener una renta extra de 1,500 pesos por mes. Los primeros años de jubilación fueron los mejores de mi vida. Los hijos venían a almorzar los domingos, traían a los nietos. Marcos tenía 2 niños, Juan y Pedro, de 10 y 8 años, y Patricia tenía a Ana, de 12. La casa se llenaba de vida, risas, desorden. Yo me sentía realizado. Había cumplido mi papel de padre, de proveedor, de hombre. Mis hijos eran graduados, empleados, tenían sus casas, sus carros. No necesitaban más de papá para nada, excepto amor y compañía. ¡Qué ilusión! Pero en 2022, las cosas empezaron a cambiar. Y como siempre pasa en la vida, el cambio empezó despacio, casi imperceptible. Primero fue una llamada de Marcos un jueves de marzo. «Papá, estoy pasando por unas dificultades. ¿Me puedes prestar 2,000 pesos? Es solo hasta que reciba unas comisiones que están atrasadas en la empresa». Claro que le presté. Era mi hijo, y 2,000 pesos yo tenía en la cuenta. Pagó puntualito al mes siguiente, exactamente como prometió. 2 semanas después fue Patricia. «Papá, necesito 3,000 para una cirugía de Juan. Juan es mi nieto de 8 años, hijo de Marcos. El seguro no cubre todo y no quiero que esté esperando en la fila del seguro social». ¿Cirugía de niño? Claro que presté. Ella también pagó, pero tardó 2 meses. Pero ahí empezaron a llegar más pedidos. Marcos nuevamente, ahora en mayo. «Papá, 5,000. El carro se descompuso y lo necesito para trabajar. Sin carro pierdo el empleo». No pagó en la fecha acordada.
Cuando le cobré educadamente, dijo que iba a atrasarse unos 15 días porque las comisiones estaban retrasadas. Se volvieron 2 meses. Cuando finalmente pagó, fue con cara fea, como si yo estuviera siendo molesto por cobrar. Patricia en julio. Papá, 4,000. Ana quiere tomar un curso de inglés particular y es una oportunidad única. La maestra dio descuento al contado. No preguntó si podía prestar. Informó que necesitaba. Y cuando dudé por 2 segundos, me dijo: «Papá, usted siempre dijo que educación es prioridad. No va a negar esto para su nieta ahora, ¿verdad?» ¿Cómo negar eso? ¿Cómo contradecir mis propias enseñanzas? ¿Cómo estar en contra de educación cuando pasé la vida entera matándome para dar estudio a los hijos? Presté. Y esta vez ella ni habló sobre pago. Hay silencios de papá que pesan más que gritos. Y yo empecé a quedarme en silencio durante los almuerzos de domingo. Empecé a notar que las conversaciones siempre giraban alrededor de problemas financieros de ellos, de oportunidades perdidas, de si tuviera un capital para invertir. Siempre el viejo papá en el medio, escuchando, entendiendo las indirectas. Los señales estaban todos ahí, bien enfrente mío, pero yo elegí no ver. O tal vez no sabía cómo ver. Cuando confías ciegamente en alguien, principalmente cuando ese alguien salió de tu propia sangre, tu mente crea justificaciones para todo. El primer señal claro fue un viernes de septiembre de 2022. Marcos apareció en casa sin avisar, cosa que había empezado a hacer con frecuencia. Pero esta vez no estaba solo. Trajo un amigo que nunca había visto antes, un tipo de unos 35 años, bien vestido, que se presentó como socio de negocios. «Papá, Roberto aquí tiene una oportunidad de inversión que puede dar buen dinero. Es cosa garantizada, ¿sabe? Usted que siempre fue inteligente con dinero le va a gustar conocer». Inversión. Esa palabra me puso incómodo desde el primer momento. Soy un hombre simple, siempre fui. Mi dinero quedaba en el banco, máximo en una aplicación en CETES. Asunto de inversión siempre me pareció cosa para quien tiene mucho dinero o para quien quiere perder lo que tiene. Roberto abrió un portafolio lleno de gráficos y documentos que no entendí muy bien. Hablaba de rendimientos arriba del banco, oportunidad exclusiva para inversionistas seleccionados, riesgo prácticamente cero. Es simple, don Carlos. Usted invierte 10,000 ahora y en 3 meses tiene 15,000 garantizados, 5,000 de ganancia limpia. 10,000 pesos. Prácticamente la mitad de mi reserva de emergencia. El dinero que guardaba religiosamente cada mes para cualquier imprevisto. Déjeme pensarlo, hijo. Es mucho dinero. La expresión de Marcos cambió en el momento. No fue sutil. Fue como si hubiera dicho la mayor tontería del mundo. «Papá, usted siempre me enseñó que la oportunidad no toca 2 veces la puerta, y Roberto está ofreciendo esto solo por ser mi papá. Cualquier persona normal pagaría 500 pesos solo para conocer esta inversión. Cualquier persona normal». La insinuación estaba clara. Si dudaba, yo no era normal. Era un viejo terco que no entendía de dinero. «Marcos, hijo, necesito platicar con mamá antes de tocar la reserva. Es una regla que tenemos hace 40 años de matrimonio». Roberto se rió. No una risa educada, una risa de quien estaba encontrando chistosa mi limitación. «Don Carlos, con todo respeto, pero usted tiene 67 años. No necesita pedir permiso a la esposa para hacer una inversión. Usted es el hombre de la casa». Usted es el hombre de la casa. Usaron mi propia educación, mis propios valores contra mí. Como si ser hombre de la casa significara tomar decisiones precipitadas sin consultar a nadie. Al final no invertí ese día, pero la incomodidad se quedó. No por la propuesta en sí, sino por la sensación de que mi propio hijo me estaba presionando a hacer algo contra mi instinto. Y peor, estaba usando un extraño para presionar. Hay dores que un hombre traga por años, hasta que un día la garganta no aguanta más. 2 semanas después de eso, descubrí que no había sido la primera reunión entre Marcos y Roberto. Marilú mencionó casualmente que había visto a los dos almorzando en un restaurante caro del centro la semana anterior. ¿Cómo así? ¿Ellos se conocen hace tiempo?
Por lo que se veía, sí. Marcos estaba pagando la cuenta y hablaban como viejos amigos. Si Marcos conocía a Roberto hace tiempo, ¿por qué me lo presentó como si fuera la primera vez que se encontraban? ¿Por qué toda la actuación de la oportunidad exclusiva? El segundo señal vino 3 semanas después. Marilú descubrió que alguien había intentado acceder a nuestra cuenta bancaria online varias veces durante la madrugada. El banco había bloqueado el acceso y mandado un mensaje de seguridad. «Carlos, ¿intentaste entrar en la cuenta de madrugada?» «Claro que no. ¿Para qué iba a mover el banco a las 3 de la mañana?» Llamamos al banco y descubrimos que los intentos de acceso venían de otra computadora, no de la nuestra. Alguien tenía nuestra contraseña, o estaba intentando descubrir. Cambiamos la contraseña inmediatamente, pero la duda quedó en el aire. ¿Quién más podría tener interés en acceder a nuestra cuenta? La respuesta vino de forma indirecta. El domingo siguiente, durante el almuerzo, Marcos hizo un comentario aparentemente casual. «Papá, ¿no creen peligroso tener tanto dinero parado en el banco? Hoy en día hay mucho hacker, mucho fraude bancario. Sería más seguro invertir en alguna cosa física». «¿Alguna cosa física?» Como la propuesta de Roberto, por ejemplo. «Marcos, cambiamos la contraseña esta semana. Están intentando entrar en nuestra cuenta». La reacción de él debería haberme alertado en el momento. En vez de sorpresa o preocupación, se puso irritado. «Papá, eso es paranoia. El banco no tiene esa seguridad toda que ustedes piensan. Cualquier chavito hoy en día consigue hackear cuenta de adulto mayor». «Adulto mayor». Me llamó adulto mayor. No persona de la tercera edad. No papá. Adulto mayor. Como si fuera un incapaz que necesita protección. «No soy idiota, Marcos. Sé cuidarme». «Nadie dijo que usted es idiota, papá. Pero ustedes son de una generación que no entiende de tecnología. Es normal». «Normal». De nuevo, si yo discrepaba, yo estaría siendo anormal. Pero el señal que debería haber percibido en el momento pasó una tarde de diciembre. Era sábado, y yo estaba en el taller del patio, arreglando una nevera de la vecina cuando escuché voces en la terraza. Marcos estaba ahí, pero no solo. Estaba con Simón, mi nuera. No conseguí escuchar todo, pero capté algunas frases que me helaron la espina. «Él tiene mucho más dinero de lo que deja transparentar. Cuenta de ahorros y todavía esa aplicación en el banco. Si lo hacemos bien, no se va a dar cuenta». Dejé de trabajar y presté atención, pero bajaron la voz. Cuando salí del taller para saludarlos, estaban hablando del tiempo, de los niños, asuntos normales. Pero esas frases quedaron martillando en mi cabeza durante días. ¿Qué significaba si lo hacemos bien? ¿Hacer qué bien? Intenté convencerme de que había entendido mal, que estaban hablando de otra cosa. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que había escuchado exactamente lo que pensaba que había escuchado. El tercer señal fue más directo. Marcos empezó a hacer preguntas específicas sobre mi situación financiera. No preguntas casuales de hijo preocupado, preguntas técnicas, detalladas. «Papá, ¿usted tiene cuántas cuentas en el Pino 900 banco? Papá, además de la jubilación, ¿usted tiene alguna reserva? ¿Tipo guardó dinero en alguna inversión durante los años que trabajó? Papá, esa historia que usted siempre cuenta de haber comprado un terreno hace unos años, ¿todavía lo tiene?» «Sí, yo tenía un terreno en una ciudad de la región metropolitana. Lo compré en 2010 por 15,000 pesos cuando todavía estaba trabajando. Hoy valía unos 80,000. Era mi plan B en caso de que algún día necesitara dinero para alguna emergencia médica». «¿Por qué tanta curiosidad, hijo?» «Nada de más, papá. Es que hoy en día uno tiene que pensar en el futuro. Usted ya pensó en hacer un testamento, organizar las cosas». Testamento. Yo estaba con 67 años, salud buena, disposición para trabajar, y mi hijo estaba hablando de testamento. «Marcos, no tengo prisa de morirme». «No es eso, papá, es prevención. Pasa cada cosa hoy en día. Accidente, enfermedad. Es mejor dejar todo organizado». Eso me molestó profundamente. No la preocupación en sí.
Era normal que un hijo se preocupara por el futuro de los padres. Pero el timing, ¿por qué justamente ahora, cuando yo estaba prestando dinero frecuentemente, él estaba preocupado por herencia? El cuarto señal fue en víspera de Navidad de 2022. Los hijos organizaron la cena en casa de Patricia, como siempre hacían. Pero durante la noche noté que Marcos y Patricia cuchicheaban mucho entre ellos. Conversaciones que paraban cuando me acercaba. En determinado momento de la noche fui al baño y cuando regresaba a la sala, escuché una conversación entre ellos en la cocina. Patricia: ¿ya hablaste con él sobre aquello? Marcos: todavía no he podido. Está medio receloso. Patricia: tiene que ser pronto. La oportunidad no va a durar para siempre. Marcos: lo sé, pero si presionamos mucho, va a sospechar. Patricia: deja que yo hablo con él. Papá siempre tuvo debilidad por mí. Cuando regresé a la sala, los dos estaban riendo, jugando con los niños, como si nada hubiera pasado. Pero yo había escuchado, y esta vez no había interpretación equivocada posible. Ellos estaban tramando alguna cosa conmigo, alguna cosa que involucraba convencerme de alguna cosa, y Patricia iba a usar el hecho de ser hija para manipularme. Cuando un padre es traído por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. Enero de 2023 marcó el inicio de lo que solo conseguí entender meses después: la explotación sistemática. No fue algo agresivo o descarado, fue sutil, gradual, como una llave goteando que solo percibes cuando la cuenta del agua viene muy alta. Empezó con Patricia apareciendo en casa un jueves de mañana, cosa rara. Ella siempre trabajaba en ese horario, pero dijo que había cambiado el turno para conversar sobre una cosa importante conmigo. «Papá, ¿se acuerda de ese curso de inglés de Ana que mencioné?» Claro que me acordaba. Los 4,000 pesos que yo había prestado en julio y que ella nunca más tocó el asunto de pago. Entonces, papá, surgió una oportunidad aún mejor. Ana fue seleccionada para un intercambio en Estados Unidos. 6 meses, todo pagado, solo necesita la cuota de inscripción. Mi corazón se disparó. Intercambio a Estados Unidos, mi nieta de 12 años. ¿Cuánto es la cuota, hija? 8,000 pesos. Sé que es mucho dinero, pero papá, piense en la oportunidad. Ana va a volver con inglés fluido, va a tener una experiencia que pocos mexicanos tienen a su edad. 8,000 pesos, más que una jubilación completa, más de lo que yo se ganaba en el taller en 2 años. Patricia, no sé si puedo. Ya presté bastante cosa este año. La expresión de ella cambió en el momento. No fue gradual, fue como apretar un interruptor. Papá, ¿habla en serio? Es la educación de su nieta, es su futuro. Lo sé, hija, pero 8,000 pesos. Papá, usted tiene dinero. Todo el mundo sabe que usted siempre fue ahorrador, siempre guardó dinero. No es como si estuviera pasando necesidad. Todo el mundo sabe. ¿Quién era todo el mundo? Y desde cuándo mi situación financiera era asunto de familia. No es cuestión de tener o no tener, Patricia, es cuestión de planeación. Necesito pensar. ¿Pensar? Papá, es Ana, es su nieta. Usted siempre dijo que daría todo por los nietos. Tenía razón, yo siempre dije eso. Y ella estaba usando mis propias palabras contra mí. Déjeme platicar con su mamá, ver las cuentas. No hay tiempo, papá. La inscripción vence mañana. Es ahora o nunca. Mañana, siempre mañana, siempre presión de plazo, siempre la imposibilidad de analizar con calma. Al final presté los 8,000 pesos. ¿Cómo podía negar una oportunidad así para mi nieta? 2 semanas después, descubrí por casualidad, en una conversación con la mamá de una compañerita de Ana, que no existía intercambio ninguno. Ana estaba frecuentando normalmente la escuela, como siempre. Cuando enfrenté a Patricia sobre eso, la respuesta de ella me persigue hasta hoy. Papá, usted entendió mal. No era intercambio ahora. Era una preinscripción para cuando cumpla 15 años. Estoy invirtiendo en su futuro. Mentira, mentira descarada. Y lo peor, dicha con la mayor naturalidad del mundo, como si yo fuera idiota de no haber entendido bien. Mentira.
Mentira descarada. Y lo peor, dicha con la mayor naturalidad del mundo, como si yo fuera idiota de no haber entendido bien. 3 semanas después, fue el turno de Marcos. Apareció en casa un domingo de tarde con una propuesta que, en la época, me pareció hasta sensata. Papá, ya pensó en mejorar. Ese taller del patio, tipo hacer algo más profesional. El taller estaba funcionando bien. Yo ganaba entre 1,000 y 1,500 pesos por mes arreglando electrodomésticos de los vecinos. Nada grande, pero era una renta extra buena para quien estaba jubilado. ¿Mejorar cómo, hijo? Equipos nuevos, herramientas profesionales. Podría ampliar el negocio, atender más clientes, ganar más dinero. Tenía sentido, en teoría, pero yo estaba cómodo con el tamaño actual del taller. No quería presión, no quería mucho compromiso. No sé si quiero aumentar mucho el negocio, Marcos. Estoy a gusto como está. Papá, con todo respeto, pero usted está siendo conformista. A su edad, debería estar pensando en maximizar los ingresos, no en quedarse en la zona de confort. A su edad. De nuevo la edad siendo usada como argumento. O era demasiado viejo para tomar decisiones financieras, o era demasiado joven para conformarme. Dependía de lo que convenía en el momento. ¿Cuánto costaría esa mejora? 15,000 pesos. Ya investigué todo. Soldadora profesional, mesa nueva, herramientas de precisión. Con ese equipo usted triplicaría los ingresos. 15,000 pesos. Exactamente el valor que yo le había prestado para saldar las deudas de la tarjeta. ¿Y de dónde saco 15,000? De usted mismo, papá. Usted tiene dinero guardado y vea, es una inversión. No es gasto, es inversión que va a dar retorno. De nuevo la presión. De nuevo la insinuación de que yo tenía más dinero de lo que admitía. Marcos, no tengo 15,000 sobrando. Sí tiene, papá. Si no tiene en la cuenta corriente, tiene en el ahorro. Si no tiene en el ahorro, tiene el terreno que puede usar como garantía de préstamo. ¿Cómo sabía del terreno con tantos detalles? Yo había mencionado una vez meses atrás que tenía un terreno. No había dado detalles sobre valor o ubicación. ¿Anduviste investigando mi vida financiera, Marcos? Claro que no, papá. Pero es obvio que usted tiene reservas. Hombre que trabajó 40 años, que siempre fue ahorrador. No se queda solo con dinero de la jubilación. No conseguí discutir con la lógica de él. Era verdad. Yo tenía reservas. Tenía el banco de ahorro. Tenía una aplicación en CETES. Tenía el terreno. Pero eran mis reservas de seguridad. Mi colchón para emergencias médicas, para imprevistos. Al final acepté la inversión en el taller. No por los 15,000 completos. Conseguí regatear a 10,000. Pero aún así, fue más dinero saliendo de la reserva de emergencia. El taller mejoró. Mejoró. Conseguí equipos mejores, atraje más clientes, pero los ingresos no triplicaron como Marcos había prometido. Aumentaron un poco, pero nada dramático. Lo que realmente cambió fue la dinámica. Ahora, con equipo más caro, me sentía presionado a trabajar más. No podía más elegir solo los trabajos que quería hacer. Tenía que aceptar todo para amortizar la inversión. Pero el verdadero golpe vino en abril, en una conversación aparentemente casual durante un almuerzo de domingo. Marcos y Patricia empezaron a hablar sobre un amigo de ellos que había ayudado al papá a organizar mejor las finanzas. ¿Saben lo que hizo? Juntó todas las cuentas del papá en una sola, facilitó todo el movimiento financiero. Ahora el viejito no necesita preocuparse por nada. Es verdad, completó Patricia, y puso al hijo como cotitular de todo. Así, si pasa alguna cosa, no hay burocracia. Cotitular. La conversación era dirigida hacia mí, pero disfrazada como si fuera sobre otras personas. «Papá, ¿ya pensó en eso? Sería mucho más práctico si nosotros tuviéramos acceso a sus cuentas, no para mover», hizo cuestión de subrayar, sino para ayudar a administrar. Administrar. Como si fuera incapaz de administrar mi propia vida financiera. No veo necesidad, hijo. Administro bien mis cuentas hace 50 años. Claro que administra, papá, pero piense, si pasa alguna cosa, un accidente, una enfermedad, ¿cómo vamos a ayudarlos si no tenemos acceso a nada? Si pasa alguna cosa, ellos
Siempre partían del presupuesto de que algo malo iba a pasarme, como si estuviera al borde del precipicio. Si pasa alguna cosa seria, ustedes van a tener poder notarial. No necesita acceso anticipado. Papá, poder notarial es burocracia y demora. En una emergencia necesitamos tener acceso inmediato. La presión estaba clara. Ellos querían acceso a mis cuentas. No eventual, no para emergencias, inmediato. Resistí ese día, pero la conversación se repitió varias veces en los meses siguientes. Siempre disfrazada, siempre por preocupación, siempre para facilitar. En mayo descubrí que Marcos había ido al banco solo para intentar informarse sobre los procedimientos para cuenta conjunta. El gerente me llamó porque le pareció extraño que un hijo preguntara sobre la cuenta del papá sin el papá presente. Señor Carlos, su hijo estuvo aquí preguntando sobre cuenta conjunta. Dijo que usted lo había mandado a informarse, pero nuestra política es siempre confirmar esas cosas directamente. Con el titular, Marcos había mentido al gerente. Dijo que yo lo había mandado a informarse. Cuando lo enfrenté sobre eso, negó completamente. No fui a preguntar sobre cuenta conjunta, papá. Fui a resolver un problema mío y aproveché para preguntar sobre unas inversiones para usted. El gerente debe haber entendido mal. Mentira, y mentira descarada. Pero dicha con tanta convicción que por un momento llegué a dudar de la versión del gerente. Existe una soledad específica que hombres de mi edad enfrentan cuando empiezan a ser cuestionados sobre su capacidad. Es una soledad que corta profundo porque viene acompañada de la sensación de que estás perdiendo relevancia en el mundo. Durante toda mi vida, yo fui el hombre que resolvía los problemas, el marido que sostenía la casa, el papá que tomaba las decisiones importantes, el técnico que sabía arreglar cualquier cosa. De repente, a los 67 años, estaba siendo tratado como alguien que necesitaba ayuda para administrar su propio dinero. Y lo peor, por mis propios hijos. Hay noches que uno se acuesta en la cama y se queda mirando el techo pensando dónde se equivocó. Pasé mayo y junio de 2023 teniendo muchas de esas noches, cuestionando si estaba siendo demasiado paranoico, si estaba interpretando mal las intenciones de mis hijos. Tal vez ellos estuvieran genuinamente preocupados por mí. Tal vez estuviera siendo demasiado terco. Tal vez debería aceptar la ayuda que estaban ofreciendo. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que alguna cosa estaba mal, muy mal. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se ve sin suelo para pisar. El momento exacto de claridad llegó un lunes de julio, a las 9:43 de la mañana. No fue gradual, no fue una conclusión que llegó despacio. Fue como encender una lámpara en un cuarto oscuro. Yo estaba en el taller arreglando una lavadora cuando sonó el teléfono. Era Marcos, y estaba visiblemente nervioso. «Papá, necesito hablar con usted urgente. ¿Puedo pasar?» «¿Ahora?» «Claro, hijo. ¿Pasó algo?» «Es mejor que platiquemos en persona». 20 minutos después, Marcos llegó a casa acompañado de Simón. Los dos estaban serios, tensos, como quien viene a dar una mala noticia. «Papá, siéntese que necesitamos platicar sobre una cosa seria». Me senté en el sillón de la sala y ellos se acomodaron en el sofá. Marcos respiró profundo antes de empezar. «Papá, ¿se acuerda de Roberto? Ese amigo mío que vino aquí a hablar de inversión. ¿Cómo podría olvidar? El hombre que intentó convencerme de invertir 10,000 pesos en una propuesta sospechosa. Me acuerdo. Entonces, papá, Roberto desapareció, con el dinero de varias personas. Mi sangre se heló. ¿Cómo así desapareció? Papá, era estafa. La inversión era estafa. Aplicó una estafa y se fugó con el dinero de todo el mundo. Me quedé algunos segundos en silencio, procesando la información. Después hice la pregunta obvia. ¿Tú invertiste dinero con él? Marcos bajó la cabeza. Invertí, papá. Mucho dinero. ¿Cuánto? 25,000 pesos. 25,000 pesos, el equivalente a 5 jubilaciones, más dinero del que yo ganaba en el taller en 2 años.
¿De dónde sacaste 25,000 pesos? Papá, ese es el problema. No tenía ese dinero. Lo pedí prestado. ¿Prestado a quién? Simón intervino. Con agiotistas, don Carlos. Marcos se metió con agiotistas. La palabra agiotista me pegó como un puñetazo en el estómago. Durante 40 años de trabajo siempre tuve una regla: nunca meterme. Con agiotista. Era cuestión de principio, de supervivencia. Marcos, por el amor de Dios, ¿cómo hiciste una cosa así? Papá, pensé que era garantizado. Roberto mostró documentos, contratos. Parecía todo oficial. ¿Y ahora? ¿Qué están pidiendo? Marcos empezó a llorar. No un llanto forzado, un llanto real, desesperado. Quieren el dinero en 15 días o me van a quebrar las piernas. Literalmente, papá. No es solo amenaza. Mi mundo se desplomó. No por el dinero, sino por la situación. Mi hijo estaba en peligro real. Agiotista no juega, no es película. Realmente quiebran piernas. Realmente lastiman familia. ¿Cuánto están pidiendo ahora? Con los intereses, 40,000 pesos. 40,000 pesos. Yo no tenía 40,000 pesos disponibles en la cuenta. Tenía unos 15,000 en el banco de ahorro, unos 10,000 en CETES y el terreno que valía unos 80,000. Papá, Marcos continuó sollozando. Sé que es mucho dinero. Sé que usted no tiene esa cantidad en efectivo. Pero el terreno que usted tiene... Ahí estaba, la verdadera razón de la visita. El terreno. ¿Quieres que venda el terreno? Papá, no quiero que usted venda nada, pero ellos aceptan el terreno como garantía. Usted no necesita vender ahora, solo usar como garantía, y yo voy trabajando para pagar. Garantía. Una palabra bonita para decir que si él no pagaba, yo perdería el terreno. Marcos, ese terreno es mi reserva de emergencia. Es lo que tengo para cualquier problema grave de salud. Papá, esto aquí es un problema grave. Me van a matar. Simón reforzó. Don Carlos ya fueron a mi casa buscando a Marcos. Tocaron la puerta preguntando por él. Tengo miedo. Miedo. Terror real. Mi hijo estaba amenazado de muerte y mi nuera estaba aterrorizada. ¿Cómo un padre niega ayuda en una situación así? Déjame pensar. Necesito ver cómo resolver esto. Papá, no hay tiempo para pensar. Dieron 15 días. Hoy ya es el 5.º día. 10 días. Plazo apretado, como siempre. Sin tiempo para analizar, para pensar. En alternativas. Está bien, Marcos. Voy a ver qué puedo hacer. Se fueron y me quedé solo en la sala, sintiendo el peso de 67 años en la espalda. 40,000 pesos. El terreno que me llevó 8 años para pagar. Mi seguridad, mi tranquilidad, siendo usada para salvar a mi hijo de una tontería que él mismo hizo. Pero era mi hijo, y agiotista no es juego. Pasé el resto del día llamando al banco, a inmobiliarias, intentando entender cómo funcionaba el proceso de usar el terreno como garantía. Era complicado, había burocracia, pero era posible. El martes de mañana llamé a Marcos. Hijo, conseguí una solución. Puedo usar el terreno como garantía de un préstamo en el banco. Va a demorar unos 5 días para que salga el dinero. Papá, usted es un héroe. Sabía que podía contar con usted. Héroe. De nuevo la palabra héroe. Como la primera vez, cuando me pidió 15,000 pesos. Marcos, pero hay una condición. Quiero que firmes un documento comprometiéndote a pagar ese préstamo. No puedo. Perder mi terreno. Claro, papá, obvio. Voy a firmar cualquier documento que usted quiera. El miércoles fuimos juntos al banco para dar entrada al préstamo. El gerente, señor Antonio, un hombre con experiencia que me conocía hace años, me llamó para una conversación reservada. Don Carlos, ¿puedo decir una cosa como amigo? Puede sí. Esta historia de agiotista, ¿usted está seguro que es verdad? La pregunta me tomó desprevenido. ¿Cómo así? Don Carlos, trabajo en el banco hace 30 años. Ya vi mucha estafa, mucha historia inventada para conseguir dinero de papá. Esa historia ahí está medio rara.
Rara como. Primero, 40,000 pesos de agiotista es mucho dinero. Agiotista no presta esa cantidad para empleado común. Segundo, no dan 15 días de plazo para 40,000. Tercero, si fuera verdad, su hijo no estaría aquí calmadamente haciendo préstamo. Estaría escondido o ya habría recibido golpes. Las palabras del señor Antonio me pegaron como un rayo. Yo estaba tan enfocado en salvar a mi hijo que no había cuestionado la lógica de la historia. ¿Qué piensa usted que está pasando? Pienso que su hijo inventó esa historia para conseguir el dinero del terreno. Y pienso que no es la primera vez. ¿No es la primera vez? El préstamo de 15,000 para saldar la tarjeta. Los 8,000 de Patricia para el intercambio inexistente. Los 10,000 para mejorar el taller. Don Carlos, ¿quiere un consejo? Vaya a casa, piense con calma y platique con su esposa antes de tomar esa decisión. Si es verdad, lo resolvemos mañana. Si no es, salí del banco con la cabeza dando vueltas. Durante 43 años de matrimonio, siempre que tenía una duda importante, platicaba con Marilú. Ella tenía una intuición que yo admiraba, una capacidad de ver cosas que yo no conseguía ver. Llegué a casa y le conté toda la historia. La deuda con agiotista, la amenaza, el plazo de 15 días, la propuesta de usar el terreno como garantía. Marilú me escuchó en silencio hasta el final. Después dijo una frase que cambió todo. Carlos, ¿te acuerdas cuando Marcos era niño e inventaba historias para no ir a la escuela? Me acordaba. Marcos siempre fue creativo con excusas. Fingía que estaba enfermo, inventaba que había olvidado el material, creaba situaciones dramáticas para conseguir lo que quería. Me acuerdo. Pues sí. Él siempre lloraba de verdad cuando contaba las mentiras, siempre parecía genuinamente desesperado, y tú siempre le creías porque no podías imaginar que un niño inventaría una cosa de esas. Marilú, ¿crees que está mintiendo sobre el agiotista? Carlos, piensa conmigo, ¿de dónde un hombre que gana 4,000 pesos al mes saca 25,000 para invertir? Y si realmente le debiera a un agiotista, ¿crees que estaría aquí en casa, calmadamente, haciendo préstamo en el banco? La lógica era incontestable. Si Marcos realmente debiera 40,000 pesos a un agiotista, estaría desesperado, escondido, aterrorizado. No estaría tranquilamente organizando un préstamo con plazo de 5 días. Pero, ¿y si es verdad, Marilú? ¿Y si realmente está en peligro? Carlos, si es verdad, lo resolvemos. Pero antes de entregar el terreno, vamos al menos a asegurarnos de que la historia es real. Marilú tenía razón. Necesitaba verificar. El jueves de mañana, en vez de volver al banco, hice algo que nunca había hecho en la vida. Decidí investigar a mi propio hijo. Empecé llamando a la empresa donde Marcos trabajaba. Me identifiqué como papá y dije que necesitaba hablar con él urgentemente. Don Carlos, Marcos salió ayer para resolver unos problemas personales. Dijo que vuelve el lunes. Problemas personales. Si estaba con agiotista pisándole los talones, ¿por qué tenía permiso para resolver problemas personales? Después llamé a Simón. Simón, soy yo, don Carlos. ¿Cómo están? Muy tensos con esta situación. Ah, don Carlos, estamos bien, ¿no? Intentando resolver las cosas. ¿Bien? ¿Estaban bien? Mujer con miedo de agiotista no dice que está bien. Simón, ¿esos hombres volvieron a tu casa? ¿Qué hombres, don Carlos? Los agiotistas. Los que dijeron que fueron a buscar a Marcos. Silencio del otro lado de la línea. Un silencio demasiado largo. Ah, sí, no volvieron más. Había olvidado su propia historia. En ese momento, parado en la cocina de mi casa, sosteniendo el teléfono, tuve el momento de claridad más doloroso de mi vida. Mi hijo estaba mintiendo. No había agiotista. No había deuda de 40,000 pesos. No había amenaza de muerte. Había apenas un hombre de 40 años intentando usar el amor del papá para conseguir dinero. Y ese hombre era mi hijo. Existe una soledad específica de homem
que criou filhos que depois viraram extraños. Es una soledad que corta más profundo que cualquier abandono, porque viene de quien tú enseñaste a caminar. El jueves por la noche, después de descubrir la verdad sobre la farsa del agiotista, no conseguí dormir. Pasé la madrugada completa sentado en la terraza, mirando el cielo e intentando entender cómo había llegado a ese punto. No era enojo lo que sentía, era algo más profundo, más doloroso. Era la sensación de haber sido traicionado por quien más amaba en el mundo. Y peor, descubrir que la traición no era reciente. Venía pasando hace meses, tal vez años. El viernes de mañana tomé una decisión. En vez de llamar a Marcos para cancelar el préstamo, decidí hacer una prueba. Quería ver hasta dónde iba con la mentira. Lo llamé a las 9. Marcos, conseguí acelerar el préstamo. El dinero va a estar disponible el lunes de mañana. Papá, usted es increíble. Sabía que podía contar con usted. Pero hay una cosa, hijo. El gerente del banco quiere platicar contigo sobre los detalles del pago. Necesita entender mejor la situación para estructurar el préstamo de la mejor forma. Mentira mía. Quería ver cómo Marcos reaccionaría a la posibilidad de tener que contar la historia a un tercero. ¿Platicar conmigo? ¿Sobre qué? Sobre la deuda con... Agiotista. Dijo que necesita entender mejor la situación por si pasa algo. Es protocolo del banco. Silencio. Un silencio demasiado largo. Papá, no sé si sea buena idea involucrar al banco en esta historia. Pueden tener miedo y cancelar el préstamo. Marcos, si la situación es real van a entender. El banco ya vio de todo. Es que... Papá, pidieron secreto. Los agiotistas dijeron que si hablaba con mucha gente sobre la deuda, iban a empeorar la situación. Más mentiras. Los agiotistas quieren dinero, no secreto. Si fuera real, no les importaría quién supiera mientras recibieran. Está bien, Marcos. Entonces vamos a hacer así. Vienes aquí el domingo para almorzar y arreglamos los detalles. Perfecto, papá. Hasta el domingo. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo por algunos minutos. 40 años. Mi hijo tenía 40 años y estaba mintiendo al papá como un niño. Durante el fin de semana, decidí hacer algo que nunca había hecho. Investigar más profundamente la vida de mis hijos. No para perjudicarlos, sino para entender qué estaba realmente pasando. Empecé por Patricia. Llamé a la escuela de Ana y me identifiqué como abuelo. Me gustaría saber sobre el intercambio para el que Ana fue seleccionada. Como abuelo, quiero contribuir financieramente. ¿Intercambio? Señor, creo que hay un error. No tenemos ningún programa de intercambio para estudiantes de la edad de Ana. Confirmado. Patricia había mentido sobre el intercambio. Los 8,000 pesos que presté fueron para otra cosa. Después llamé a un conocido que trabaja en la misma empresa que Marcos. No hablé sobre la situación, solo pregunté cómo andaban las cosas por ahí. Ah, don Carlos, Marcos está bien. Hasta compró un carro nuevo el mes pasado. Un Civic nuevo. Bonito de más. ¿Carro nuevo? ¿Civic nuevo? ¿Un carro que cuesta por lo menos 80,000 pesos? ¿De dónde un hombre que le debía a un agiotista sacaba dinero para comprar carro nuevo? La respuesta estaba clara. De los préstamos que pedía al papá. El domingo llegó y por primera vez en años estaba ansioso para el almuerzo en familia. No de expectativa buena, de tensión. Sabía que iba a enfrentar a mis hijos y no tenía idea de cómo sería la reacción de ellos. Marcos llegó puntualmente al mediodía, solo. Dijo que Simón tenía dolor de cabeza y no vendría. ¿Y entonces, papá? ¿Cómo está el préstamo? Todo está bien, hijo, pero antes de que arreglemos los detalles, quiero mostrarte una cosa. Saqué un papel de la gaveta de la sala. Era una impresión del sitio de la agencia donde Marcos había comprado el carro. Marcos, ¿puedes explicarme esto? Le mostré la foto del Civic que estaba anunciado como vendido recientemente con la fecha de la semana anterior. El color se fue de su cara, literalmente. En 2 segundos se puso blanco como papel. Papá, ¿dónde consiguió esto? No importa dónde conseguí.
Importa que compraste un carro de 80,000 pesos en la misma semana que me pediste préstamo para salvar tu vida de mí no me sientes agiotistas. Marcos se quedó en silencio por unos 30 segundos. Después intentó una última mentira. Papá, el carro fue financiado. No usé el dinero del agiotista para comprar el carro. Marcos, para financiar un carro de 80,000 necesitas comprobar ingresos compatibles. Tus ingresos no son compatibles. Papá, yo... Marcos, para. Deja de mentir. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Era el silencio de un hijo siendo cachado en una mentira por un papá que siempre confió en él ciegamente. No existe agiotista, ¿verdad, Marcos? Bajó la cabeza. No, papá. ¿No existe deuda de 40,000 pesos? No. ¿Y Roberto? ¿Existe? Existe, pero no aplicó ninguna estafa. Es vendedor de carros. Fue él quien me vendió el Civic. La verdad estaba saliendo. Finalmente, después de meses de mentiras, la verdad. Marcos, cuéntame la verdad. ¿Para qué querías los 40,000 pesos? Para saldar el financiamiento del carro. Y para tener una reserva. Papá, usted no entiende. Hoy en día un hombre necesita tener buen carro, necesita mostrar estatus. Usted es de otra generación. Estatus. Quería robar mi terreno para pagar estatus. Marcos, inventaste una historia de muerte, me hiciste pasar desesperación, casi me haces perder mi terreno por causa de estatus. Papá, usted tiene dinero, tiene terreno, tiene banco de ahorro, tiene jubilación buena. Usted no necesita todo ese dinero. Yo soy joven, tengo familia que mantener, tengo necesidades. Ahí estaba, la verdad cruda. En la cabeza de mi hijo yo no necesitaba mi propio dinero. Él tenía más derecho a mis recursos que yo mismo. Marcos, ese dinero es mi seguridad. Es lo que tengo para emergencias médicas, para problemas graves. Papá, usted tiene seguro médico. Y si necesita algo más, nosotros resolvemos. Nosotros resolvemos. Como si mi vida financiera fuera responsabilidad de nosotros, no mía. En ese momento, Marilú apareció en la sala. Había escuchado toda la conversación desde la cocina. Marcos, dijo con una voz que nunca había escuchado antes, ¿tienes noción de lo que le hiciste a tu papá? Mamá, no hice nada de más, solo pedí un préstamo. Mentiste, Marcos. Creaste una historia de muerte para manipular a un hombre de 67 años. Eso no es pedir préstamo, eso es crueldad. Marcos intentó defenderse. Mamá, están exagerando. Todo hijo pide dinero prestado a los papás. Eso es normal. Normal es pedir dinero. Anormal es inventar amenaza de muerte, respondió Marilú. Fue cuando hice la pregunta que cambió todo. Marcos y Patricia, ¿ella sabe de toda esta historia? Marcos dudó antes de responder. Patricia no tiene nada que ver con esto. Marcos, responde la pregunta. ¿Patricia sabe que estabas mintiendo sobre agiotista? Otro silencio largo. Sabe. ¿Cómo sabe? Porque fue idea de ella. El mundo giró nuevamente. Patricia no era apenas cómplice, era la mentora. ¿Idea de ella cómo? Papá, Patricia dijo que usted nunca iba a prestar 40,000 pesos para comprar carro, pero que si fuera una emergencia, una situación de vida o muerte, usted prestaría cualquier cantidad. Mi hija había diseñado la mentira más cruel que un hijo puede contarle a un padre, y había usado el amor que yo sentía por él contra mí mismo. ¿Y el intercambio de Ana? ¿También fue idea de Patricia? Fue. Ella necesitaba dinero para otras cosas y sabía que usted no iba a negar educación para la nieta. ¿Qué otras cosas? Papá, eso no importa. ¿Qué otras cosas, Marcos? Reforma en la casa, muebles nuevos, viaje. Viaje. Mi hija había inventado un intercambio inexistente para la propia hija, para conseguir dinero para viaje. Me senté en el sillón y me quedé algunos minutos en silencio. Marilú vino a sentarse a mi lado en la terraza. Carlos, hiciste lo correcto. Sí, acabo de echar a mi hijo de casa. Echaste a un mentiroso de tu casa, que por casualidad es tu hijo.
Nos quedamos algunos minutos en silencio. Después pregunté, ¿y ahora? ¿Qué hacemos con Patricia? Ahora vas a llamarla y marcar una conversación. Ella también necesita explicar sus mentiras. Hay puentes que después de quemados no necesitan ser reconstruidos, incluso si ayudaste a construirlos. El lunes de mañana llamé a Patricia. Hija, necesito platicar contigo. ¿Puedes venir aquí esta tarde? Claro, papá. ¿Pasó algo? Suena preocupado. Platico contigo en persona. A las 3 de la tarde, Patricia llegó a casa, sola, como yo había pedido. Papá, ¿qué pasó? Se ve preocupado. Patricia, siéntate ahí. Vamos a platicar sobre unas cosas. Ella se sentó en el sofá y empecé directamente. Platiqué con Marcos ayer. Me contó sobre el agiotista. Ah, papá, qué situación tan horrible, ¿no? Qué bueno que usted va a ayudarlo. Todavía estaba fingiendo. Incluso sabiendo que Marcos me había contado todo, seguía con la actuación. Patricia me contó que no existe agiotista. La expresión de ella cambió ligeramente, pero intentó mantener la farsa. ¿Cómo así que no? ¿Existe? Claro que existe. Hija, para. Marcos me contó todo, que fue idea tuya inventar la historia del agiotista, que coordinaste todo. Silencio. Patricia también me contó sobre el intercambio de Ana, que no existe intercambio. Más silencio. Hija, ¿tienes algo que decir? Patricia se quedó algunos segundos mirando sus propias manos. Después levantó la cara y dijo, Papá, usted tiene mucho dinero parado, mucho más de lo que necesita. Mientras tanto, sus hijos están con dificultades financieras, sin pedido de disculpas, sin arrepentimiento, directo a la justificación. Patricia, quien decide de qué necesito o no necesito soy yo. Papá, usted tiene 67 años. ¿Cuántos años cree que todavía va a vivir? ¿10? ¿15? ¿Para qué guardar tanto dinero? La frialdad de esa frase me impactó más que cualquier mentira que había escuchado en los últimos meses. Mi propia hija estaba calculando cuánto tiempo yo todavía viviría para justificar robar mi dinero. Patricia, ¿hablas en serio? Papá, estoy siendo realista. Usted guardó dinero toda la vida. ¿Y para qué? ¿Para que se quede ahí parado en la cuenta? Sus hijos y nietos podrían estar aprovechando ese dinero ahora cuando realmente lo necesitan. ¿Y quién dijo que mis hijos están necesitando? Ustedes dos tienen empleo, tienen casa, tienen carro. Papá, usted no entiende las necesidades de nuestra generación. Hoy en día las cosas son más caras, la competencia es mayor. Necesitamos mantener un nivel. Nivel. La misma palabra que Marcos había usado. ¿Qué nivel, Patricia? Papá, Ana estudia en una escuela privada cara. Necesita material específico, ropa específica, viajes con la clase. No puedo dejar que mi hija pase vergüenza frente a los compañeros. ¿Y para eso inventaste una historia de intercambio? Papá, si decía la verdad, usted iba a pensar que era capricho. Iba a decir que en su época era diferente, que niños no necesitan eso. Tenía razón. Realmente pensaría que era capricho, porque era capricho. Patricia, cuéntame una cosa. ¿Ustedes dos se juntaron para explotarme o fue casualidad? Papá, no fue explotación, fue estrategia. Estrategia, como si fuera un juego, como si yo fuera un adversario que derrotar, no el papá de ellos. ¿Estrategia para qué? Para conseguir que usted nos ayudara sin quedarse juzgando nuestras necesidades. Patricia, mentir sobre amenaza de muerte no es estrategia, es maldad. Papá, está exagerando. No lastimamos a nadie. No lastimó a nadie. Realmente creía que no había hecho nada de más. Patricia, ¿tienes noción de que pasé noches sin dormir preocupado por la situación de Marcos? ¿Que estaba listo a perder mi terreno para salvar su vida? Papá, pero al final todo salió bien. Usted no perdió nada. Al final todo salió bien, como si el sufrimiento emocional que me causaron no tuviera importancia. En ese momento entendí que no estaba platicando con mi hija. Estaba platicando con una extraña que por casualidad
había salido de mi sangre. Patricia, quiero que te vayas. Papá, vete. Y no regreses mientras no entiendas la gravedad de lo que hicieron. Papá, está siendo radical. Son sus hijos. No puede simplemente cortar relación con nosotros. Sí puedo, y lo estoy haciendo. Patricia intentó argumentar algunos minutos más, pero no cedí. Por primera vez en la vida, fui firme con mis hijos. Firme y definitivo. Cuando se fue, me sentí vacío. No aliviado, vacío. Como si una parte de mí hubiera muerto junto con la ilusión de que mis hijos me amaban. Pero también sentí algo que no sentía hace meses, respetado. Por primera vez en mucho tiempo, había impuesto límites. Había dicho no. Había elegido mi dignidad en vez de la paz familiar. Y eso, de cierta forma, me dio una sensación extraña de libertad. Los primeros días después del enfrentamiento con Marcos y Patricia fueron los más difíciles de mi vida. No por la ausencia de ellos. En verdad, eso fue un alivio. Pero por el cambio completo de perspectiva sobre quién era yo y sobre qué significaba ser papá. Durante 40 años, mi identidad estaba completamente ligada al papel de proveedor. Yo era el hombre que sostenía la familia, que resolvía los problemas, que garantizaba que todos tuvieran lo que necesitaban. De repente, a los 67 años, descubrí que ese papel se había transformado en una trampa. La primera semana fue la más complicada. El miércoles de mañana, estaba en el taller intentando concentrarme en el arreglo de una nevera cuando sonó el teléfono. Era Marcos. «Papá, ¿podemos platicar? Quiero disculparme bien». Mi primera reacción fue decir que sí. 40 años de amor paternal no desaparecen de la noche a la mañana. Pero algo nuevo en mí, una voz que nunca había escuchado antes, me dijo que tuviera cuidado. «Marcos, ¿qué quieres decir? Papá, me equivoqué. Me equivoqué feo. Quiero reconocer eso y ver cómo podemos resolver la situación. Resolver la situación, no cómo puedo redimirme. ¿Cómo podemos resolver? ¿Qué situación necesita resolverse?» «¿Marcos?» «Papá, los niños están preguntando por qué no vinieron más a almorzar en casa del abuelo. No sé qué decirles. Los niños, mis nietos, Juan y Pedro, de 10 y 8 años, el primer intento de manipulación emocional. Marcos, puedes decirles que papá mintió al abuelo y el abuelo se puso triste. Papá, son niños, no van a entender. Entonces inventa una historia, eres bueno en eso». Silencio del otro lado de la línea. «Papá, me merezco eso. Sé que me lo merezco. Pero los niños no tienen la culpa». Era verdad. Los niños no tenían la culpa, y yo tenía nostalgia de ellos, pero sabía que si cedía ahora, en una semana estaría siendo manipulado nuevamente. «Marcos, cuando estés listo para una conversación seria sobre lo que pasó, me llamas, no antes». «¿Qué quiere que haga?» «Quiero que entiendas que mentiste a tu papá de 67 años, inventando una amenaza de muerte para conseguir dinero para comprar carro. Cuando realmente entiendas la gravedad de eso, platicamos». Colgué el teléfono. El jueves fue el turno de Patricia, pero ella usó una estrategia diferente. Mandó a Ana a llamarme. «Abuelo, ¿por qué se peleó con mamá?» El corazón se apretó. Ana tenía 12 años. Era una niña dulce, inteligente. ¿Cómo explicar a una niña que la mamá había inventado mentiras sobre ella para conseguir dinero? «Ana, abuelo no se peleó con tu mamá. Solo estamos necesitando un tiempo para resolver unas cosas de adultos». «Abuelo, ¿puedo ir ahí a casa? Tengo nostalgia». «Claro que puedes, mi nieta. Abuelo siempre va a estar aquí para ti. Y mamá puede venir junto». Ahí estaba la trampa. Una niña inocente siendo usada para presionarme. «Ana, por ahora es mejor que vengas solo con papá o sola. Deja a mamá en casa ahora». «¿Pero por qué?» «Porque a veces los adultos necesitan quedarse un tiempo sin verse para resolver ciertas cosas. No es culpa tuya, no es culpa de nadie, es cosa de adultos». Cuando colgué el teléfono, lloré. Por primera vez desde el enfrentamiento, lloré. No de tristeza, sino de frustración. Era injusto que los niños estuvieran siendo usados como herramienta de manipulación.
pero también entendí que esa era apenas más una fase de la explotación. Ahora que el dinero ya no funcionaba más, estaban intentando usar a los nietos. El viernes decidí hacer algo que no hacía hace años: salir de casa solo. No para trabajar, no para resolver problemas, solo para salir. Fui al centro de la ciudad, caminé por las calles, entré en una librería. Compré un libro sobre carpintería, algo que siempre quise aprender pero nunca tuve tiempo. Almorcé en un restaurante solo, cosa que nunca había hecho en la vida. Durante el almuerzo, observando a las personas en la mesa de al lado, una pareja de adultos mayores conversando animadamente sobre un viaje que estaban planeando, me di cuenta de algo. Yo no sabía quién era Carlos Alberto, además de papá y proveedor. ¿Cuáles eran mis gustos? ¿Mis sueños personales? ¿Mis ganas que no involucraban familia? A los 67 años, estaba descubriendo que no sabía nada sobre mí mismo. En la semana siguiente, comencé lo que puedo llamar proceso de redescubrimiento. Primera decisión: reorganicé completamente mi rutina. Hace años despertaba pensando en lo que necesitaba hacer para otros: arreglar electrodomésticos para tener renta extra que podría prestar a los hijos ingratos, mantener la casa impecable para recibir visitas, estar siempre disponible para cualquier emergencia familiar. Ahora despertaba pensando en lo que quería hacer para mí. Comencé a estudiar carpintería a través de videos de YouTube. Descubrí que tenía habilidad para trabajar con madera. Compré algunas herramientas básicas y transformé un rincón del taller en un pequeño atelier. La primera pieza que hice fue un portarretratos simple, nada elaborado, pero hecho con mis propias manos, sin prisa, sin presión. Cuando terminé y puse una foto mía y de Marilú de cuando éramos jóvenes, sentí una satisfacción que no sentía hace décadas. «Quedó bonito», dijo Marilú cuando vio el portarretratos en la sala. «Está tosquito, pero es mío». «Es tuyo», repitió, y entendí que estaba hablando de algo más profundo que un portarretratos. Segundo descubrimiento: me gustaba cocinar. Durante 43 años de matrimonio, Marilú siempre cocinó. Era función de ella. Yo ayudaba lavando trastes, pero nunca cociné una comida completa. Una tarde de martes, ella salió a visitar una hermana y decidí hacer la comida. No apenas calentar algo listo, sino cocinar de verdad. Hice un pollo guisado con papas, nada sofisticado, pero hecho con tiempo, con atención, con placer. Cuando Marilú llegó y sintió el olor, sonrió de una forma que no veía hace años. «Qué rico huele. ¿Tú hiciste esto?» «Sí, y quedó sabroso». Almorzamos juntos, solos nosotros dos, platicando sobre cosas al azar: el libro que ella estaba leyendo, el nuevo hobby de carpintería que yo estaba desarrollando, planes para arreglar el patio. Fue uno de los mejores almuerzos de mi vida. Simple, sin drama, sin nadie pidiendo dinero prestado o inventando historias. Tercer descubrimiento: había perdido el contacto con amigos durante los años de enfoque total en la familia. Me acordé de Joaquín, mi antiguo compañero de trabajo, que había intentado mantener contacto conmigo después de que me jubilé, pero yo siempre estaba muy ocupado con cuestiones familiares. Lo llamé un jueves. «Joaquín, es Carlos. ¿Te acuerdas de mí?» «Carlos. Claro que me acuerdo. Qué sorpresa. Mencionaste una vez que juegas dominó con unos amigos. ¿Todavía juegas?» «Sí, juego. Todos los viernes en la noche en casa de Antonio. ¿Quieres venir?» «Quiero». Viernes en la noche, por primera vez en años, salí de casa para divertirme. No para trabajar, no para resolver problemas familiares, para jugar dominó y platicar con hombres de mi edad. Fue revelador. Durante 3 horas, platicamos sobre política, fútbol, las dificultades de ser jubilado, las alegrías de tener tiempo libre. Nadie pidió ese dinero prestado. Nadie inventó emergencias. Nadie me trató como banco ambulante. Me trataron como Carlos, no como papá de Marcos o proveedor de la familia. Como Carlos, un hombre de 67 años con opiniones propias y experiencias interesantes.
Carlos, necesitas venir más seguido, dijo Antonio cuando terminó la noche. Hace tiempo que no vemos a alguien ponerse tan contento con una simple partida de dominó. Contento. Era verdad. Estaba contento. Por primera vez en meses, había pasado una noche completa sin pensar en los problemas familiares. En el camino a casa, manejando despacio por las calles vacías de Guadalajara, me permití pensar en una posibilidad que antes me parecía imposible. Tal vez sería más feliz sin la presencia constante de mis hijos. La idea me asustó primero. ¿Qué tipo de papá piensa eso? Pero después me tranquilizó. Tal vez fuera exactamente el tipo de papá que necesitaba poner límites. Tercera semana después del enfrentamiento, recibí una llamada inesperada. Era Juan, mi nieto de 10 años. Abuelo, ¿puedo decir una cosa? Claro, mi nieto. Abuelo, mi papá me dijo que ustedes pelearon porque usted no quiso prestar dinero. Marcos le había contado a un niño de 10 años que yo había negado préstamo. No que él había mentido, que yo había negado. Juan, ¿tu papá te dijo la verdad? Dijo que pidió dinero prestado y abuelo se enojó. ¿Y tú crees que abuelo debería enojarse si alguien pidiera dinero prestado? Juan se quedó en silencio por unos segundos. No sé, abuelo. Juan, ¿ya mentiste a tu mamá para conseguir algo? Sí. Y cuando se dio cuenta, se enojó. Se enojó. ¿Por qué se enojó? ¿Porque querías la cosa o porque mentiste? Porque mentí. Eso es lo que pasó entre abuelo y tu papá. Me mintió. Y cuando uno miente a alguien que lo quiere, esa persona se pone triste. ¿Abuelo está triste con mi papá? Sí, Juan. Muy triste. Y conmigo abuelo no está triste. Contigo nunca, mi nieto. Tú no hiciste nada malo. ¿Puedo visitar al abuelo? Siempre puedes, pero sin tu papá por ahora. ¿Por cuánto tiempo? No sé, Juan, hasta que aprenda que mentir a personas que lo quieren es muy feo. Después de esa conversación, entendí que necesitaba ser más directo con los niños. Estaban siendo usados como herramientas de manipulación y merecían entender lo mínimo posible de la situación. Primer mes completo, solo fue también el primer mes en que realmente presté atención a mis finanzas personales. Descubrí cosas sorprendentes. Primero, gastaba mucho menos dinero de lo que imaginaba. Sin los préstamos constantes para los hijos, mi jubilación sobraba dinero todos los meses. Segundo, el taller estaba dando más ganancia porque estaba eligiendo mejor los trabajos. Sin la presión de ganar dinero extra para prestar, podía ser más selectivo. Tercero, tenía más dinero guardado de lo que pensaba. En los últimos 5 años, había guardado pequeñas cantidades todos los meses en una cuenta separada que ni yo mismo recordaba bien. Tenía casi 20,000 pesos olvidados. Con ese dinero olvidado, hice algo que nunca había hecho en la vida. Compré algo caro solo para mí. Una televisión de 55 pulgadas para ver los partidos de fútbol. Cuando la televisión llegó y fue instalada en la sala, Mariluz se rió. «Carlos, esa televisión es enorme». «Sí, y es solo mía». «¿Solo tuya?» «Nadie va a ver caricaturas en ella. Nadie va a quejarse de que veo mucho fútbol. Es mi televisión para ver lo que quiera». Puede parecer tontería, pero esa televisión representaba algo mucho más profundo. Era la primera vez en la vida que compraba algo caro, pensando apenas en mi placer personal. En el segundo mes, comencé a recibir llamadas más espaciadas de mis hijos. Ya no más pedidos desesperados, sino intentos de reconciliación. Marcos: «Papá, realmente quiero platicar. Entendí que me equivoqué». Patricia: «Papá, ¿podemos almorzar juntos? Quiero explicar mejor la situación». Pero cada vez que preguntaba específicamente cuál había sido el error de ellos, las respuestas eran vagas. Error de comunicación. Tal vez exageré en la forma de pedir. Creo que no conseguí expresarme bien. Nunca te mentí. Nunca te manipulé. Nunca te usé. Entendí que todavía no habían aceptado la gravedad de lo que hicieron.
Todavía pensaban que era apenas una cuestión de mejorar la comunicación. Tercer mes fue cuando recibí la llamada que cambió definitivamente mi perspectiva sobre reconciliación. Era Simón, mi nuera. Don Carlos, ¿puedo platicar con usted? Puedes, Simone. Don Carlos, Marcos está tomando mucho desde que ustedes pelearon. Tomando mucho. El problema estaba siendo arrojado hacia mí nuevamente, como si yo fuera responsable por las decisiones de un hombre de 40 años. Simone, lamento saber eso. Don Carlos, él siente mucho remordimiento. Creo que si usted platicara con él... Simón, Marcos sabe mi teléfono. Si quiere platicar conmigo, puede llamar. Tiene pena, don Carlos. ¿Pena de qué? ¿De... mentiro de haber sido descubierto? Simón se quedó en silencio. Simón, ¿sabías de la historia del agiotista? Sabía. ¿Y te pareció correcto? Don Carlos, necesitábamos el dinero. ¿Para qué? Para varias cosas. ¿Para el carro? El carro también. Simón, ¿te pareció correcto que tu marido inventara una amenaza de muerte para conseguir dinero del papá para comprar carro? Cuando usted lo dice así, suena muy feo. Es muy feo. Don Carlos, pero en el fondo usted no... perdió nada. Y Marcos iba a pagar de vuelta. En el fondo yo no perdí nada. La misma lógica de Patricia, como si el sufrimiento emocional no tuviera valor. Simón, perdí la confianza en mi hijo. ¿Eso no vale nada? Vale, pero... No hay pero, Simón. Mi hijo me mintió de forma cruel y tú fuiste cómplice. Los dos necesitan entender eso antes de cualquier conversación sobre reconciliación. Cuando colgué el teléfono, entendí que la reconciliación que ellos querían no era real. Querían volver al status quo anterior, donde ellos podían pedir dinero y yo prestaba sin cuestionar. Ninguno de ellos quería realmente cambiar la dinámica. Querían apenas que yo perdonara y olvidara para que todo volviera a lo normal. Pero ya no quería más lo normal. Lo normal era yo siendo explotado y aceptando eso en nombre del amor familiar. Algunas pontes después de quemados no necesitan ser reconstruidos, incluso si ayudaste a construirlos. Hoy, 6 meses después de aquella llamada del banco, despierto todos los días con una sensación que no tenía hace décadas: tranquilidad. No es felicidad plena. Todavía siento falta de mis nietos. Todavía duele saber que mis hijos eligieron verme como fuente de dinero en vez de papá. Pero es una tranquilidad profunda de quien finalmente paró de cargar peso que no era suyo para cargar. Mi rutina cambió completamente. Despierto a las 7 de la mañana, desayuno con calma leyendo el periódico, después voy al taller a trabajar en lo que quiero trabajar, no en lo que necesito trabajar para conseguir dinero extra para prestar a hijos ingratos. 2 mañanas por semana las dedico a la carpintería. Ya hice un librero para la sala, una banca para la terraza y estoy trabajando en una mesita de centro. Descubrí que tengo talento para esto y, más importante, que siento placer en esto. Los viernes juego dominó con Joaquín y los amigos. Sábados de mañana voy al mercado con Marilú, algo que no hacía hace años porque siempre estaba ocupado con algún problema. Familiar. Domingos en la tarde veo fútbol en mi televisión gigante, comiendo palomitas que yo mismo hago. Puede parecer vida simple, tal vez hasta monótona para quien la ve de afuera, pero para mí es lujo. Es el lujo de vivir sin drama artificial, sin emergencias inventadas, sin manipulación emocional. La relación con Marilú también cambió para mejor. No que estuviera mal antes, pero hacía años que nuestras conversaciones giraban siempre alrededor de los problemas de los hijos. Marcos está necesitando dinero. Patricia está con dificultades. ¿Cómo podemos ayudar? Ahora platicamos sobre nosotros, sobre los libros que ella está leyendo, sobre los muebles que estoy haciendo, sobre lugares que nos gustaría conocer. Descubrimos que todavía somos una pareja interesante cuando no somos apenas papás preocupados. Sobre mis hijos, recibo noticias esporádicamente. Marcos continúa con el empleo en la empresa de logística. Por lo que supe a través de conocidos, todavía está con el Civic,
que compró con el dinero que intentó conseguir mintiendo. Aparentemente su vida siguió normal, sin las consecuencias dramáticas que imaginé al principio. Patricia continúa trabajando en el hospital. Ana continúa en la escuela privada, lo que significa que los 8,000 pesos que fueron supuestamente para el intercambio realmente no hicieron falta para su educación. Ambos intentaron contacto algunas veces en los últimos meses, pero siempre con el mismo enfoque: minimizar lo que hicieron e intentar convencerme de que fue apenas un malentendido. Nunca reconocieron que mintieron deliberadamente, nunca se disculparon por la manipulación emocional, nunca demostraron entendimiento real sobre por qué estaba mal usar amenaza de muerte falsa para conseguir dinero. Mis nietos, felizmente, conseguí mantener relación. Juan me visita algunos sábados, siempre acompañado de alguien que no sea Marcos o Patricia, a veces Simone, a veces la madrina. Ana viene más raramente, pero cuando viene se queda horas platicando conmigo sobre escuela, sobre amigos, sobre los planes para el futuro. Con ellos mantengo la misma relación de abuelo cariñoso que siempre tuve. La diferencia es que ahora no permito que sean usados como herramienta de manipulación. Si alguien intenta usar a los nietos para presionarme, la visita se interrumpe en el momento. Financieramente, mi vida mejoró dramáticamente. Sin los préstamos constantes, conseguí juntar dinero suficiente para hacer reformas en la casa que quería hace años. Cambié el techo, arreglé la cocina, compré muebles nuevos. También comencé a permitirme pequeños lujos: cenas afuera con Marilú, equipos mejores para la carpintería, un viaje a San Miguel de Allende que hicimos el mes pasado y que fue maravilloso. Descubrí que a los 67 años tenía más dinero disponible para vivir bien de lo que imaginaba. El problema es que estaba gastando todo sosteniendo el nivel de vida de los hijos. Pero el mayor cambio fue emocional. Aprendí a decir no y descubrí que el mundo no se acaba cuando niegas algo a alguien. Aprendí que amor verdadero no es dar todo lo que piden, es dar lo que es correcto dar. Aprendí que ser papá no significa ser banco. Aprendí que respetar a los hijos no significa aceptar falta de respeto de ellos. Y aprendí que nunca, nunca es demasiado tarde para que un hombre recupere su dignidad. Hay una frase que leí en un libro sobre relaciones familiares que me marcó mucho. Algunas personas solo te van a respetar cuando pares de aceptar falta de respeto. Era exactamente lo que necesitaba leer. Durante 40 años acepté que mi papel en la familia era resolver todos los problemas financieros. Era un papel que asumí voluntariamente y que por mucho tiempo me dio propósito y satisfacción. Pero cuando ese papel se transformó en explotación, debería haber reaccionado antes. Lo que más me entristece no es haber perdido la convivencia diaria con mis hijos. Es haber descubierto que, en la visión de ellos, mi función principal era ser un cajero automático humano. Cuando ese cajero automático empezó a tener contraseñas de seguridad, perdieron el interés. Pero lo que más me enorgullece es haber tenido valor de cambiar a los 67 años. Muchos hombres de mi edad aceptan cualquier cosa de los hijos por miedo a la soledad, por miedo de morir sin la familia cerca. Elegí vivir con dignidad, incluso si eso significaba vivir con menos compañía. ¿Y saben qué? No estoy solitario. Tengo a Marilú, tengo a los amigos del dominó, tengo a los vecinos con quienes platico, tengo a los clientes del taller que se volvieron amigos. Tengo una vida social más rica ahora de la que tenía cuando mis hijos frecuentaban la casa todos los domingos. La diferencia es que ahora todas mis relaciones están basadas en respeto mutuo e interés genuino, no en obligación familiar o conveniencia financiera. Si pudiera dar un consejo a otros papás que están pasando por la misma situación sería: no tengan miedo de poner límites, no tengan miedo de decir no. Y principalmente, no tengan miedo de exigir respeto. Hijo que solo busca a papá cuando necesita dinero no es hijo, es parásito. Hijo que miente para conseguir dinero no es hijo, es estafador.
Y papá que acepta eso indefinidamente no está siendo cariñoso. Está siendo cómplice de su propia explotación. Amor verdadero entre papás e hijos incluye límites, incluye respeto, incluye honestidad. Cualquier relación que no tenga esos elementos no es amor, es dependencia, disfuncional. Hoy sé quién soy además de papá. Soy Carlos, un hombre de 67 años que trabajó honestamente toda la vida, que construyó una familia, que tiene hobbies interesantes, que tiene amigos, que todavía tiene sueños por realizar. No soy apenas papá de Marcos y Patricia. Soy Carlos Alberto Silva Santos, un hombre completo que merece respeto y que no va más a aceptar menos que eso. Y si mis hijos un día deciden que quieren conocerme como Carlos, y no apenas como fuente de dinero, saben dónde encontrarme. Pero hasta entonces, estoy muy bien viviendo mi propia vida, porque descubrí algo fundamental a los 67 años. Nunca perdiste la dignidad cuando fueron otros quienes la despreciaron. Solo pierdes la dignidad cuando aceptas ser despreciado. Si mi historia como papá tocó tu corazón, quiero saber desde dónde estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces a algún papá que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar, deja un comentario contando desde dónde estás viendo. Escribe también lo que sentiste escuchando esta historia. Cuéntame, ¿ya necesitaste imponer límites con tus hijos? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para continuar acompañando historias reales de hombres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historia de víctima, contamos historia de renacer. Un abrazo desde Guadalajara. Y recuerda, construiste mucho más que una familia, construiste a un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, hombres, tragamos falta de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos papás están financiando su propia humillación? Aprendí a los 67 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser papá no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante.